tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Esteban Cadoche con nosotros, abogado, fue profesor de Historia en la Universidad Nacional del Litoral, cineasta, realizador audiovisual, bueno, ha trabajado en temas como el de Evita, Relatos de Familia, que habla sobre la violencia familiar, y está empeñado ahora en el rodaje, que ya ha comenzado, de El cura del fin del mundo, que es prácticamente sobre la vida, aunque es muy difícil seleccionar, sobre la vida del Papa Francisco. Esto está en plena realización, está realizando viajes por el mundo y está hoy con nosotros Esteban Cadoche en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, somos viejos conocidos, no porque seamos viejos nosotros somos muchachos grandes en todo caso, sino conocidos de larga data, ¿no? ¿Y cómo nació, digamos, cómo ese vuelco, cómo nació tu pasión por la realización de películas, audiovisuales, documentales? Bueno, yo tengo que ser sincero, la primera vez fue una cuota de arrojo y mezclado con irresponsabilidad. Yo estaba terminando de dirigir un proyecto de investigación de la Universidad Litoral sobre, como dijiste vos, violencia familiar, uno de los flagelos más atroces del planeta, no de la Argentina, y descubrí que no había un material audiovisual como para trabajar con docentes, con estudiantes, completo. Había poca cosa, Sí. ¿no? Yo empecé en el año, creo que 96 y hasta el 2002. Y en el 2002 hice un documental que se llama Relatos de Familia, con testimonios de violencia conyugal, maltrato infantil y violencia y abuso sexual. Que es un ladrillo, digamos, hoy, pero lo que tiene, que impacta mucho, es que son testimonios directos de víctimas. Eso es muy fuerte. Bueno, como pasa casi siempre, Guillermo, en la comarca por ahí no le da mucha importancia. Después el sindicato de judiciales me paseó por la provincia. Después me invitó el gobierno del Perú a ir para contarles al Ministerio de Educación y a la dirección de la Policía Nacional qué transformaciones había promovido yo en la provincia de Santa Fe en el año 2000. No vamos a entrar en eso porque se va a hacer largo. Entonces, bueno, viajé. Y el fin del 2015 presentamos el documental en la sede de la UNESCO en París, Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, en una función cerrada para diplomáticos. Y de los 190 países del mundo que están representados allí, habrá habido, no sé, 100, que por supuesto que no iban ni por mí, pero tampoco iban por la Argentina, iban por el tema, Guillermo. Claro. El tema de la violencia en la familia es un tema planetario. Y bueno, después de eso hice un documental de Rodolfo Walsh con Eduardo Galeano, un cortometraje que se llamó Evita, un documental que se llamó Néstor su huella, con Lula da Silva como testimonio estrella en plena pandemia. Y ahora, como decís vos, estamos en el rodaje del cura del fin del mundo, que va a ser inevitable tomar algunas referencias anteriores de Francisco, pero es básicamente sobre los rasgos más sobresalientes del papado de él. ¿Y cuáles son los pilares de esta película, lo que vos considerás fundamentales? Mira, tiene dos ejes, tres, digamos, la evangelización de América Latina, pero la unidad de América Latina y la opción por los pobres, que son dos ejes que vienen desde, te diría yo, del Concilio Vaticano II en adelante. Digamos, como vos bien sabés, después del concilio viene la Conferencia Episcopal de Medellín, el Concilio de Medellín, y después el año 68. Puebla, en México, en el año 79, Santo Domingo en el 94 y Aparecida en el 2007. ¿Sí? Eso de la unión, de la necesidad de la unión de los pueblos y los gobiernos de América Latina, recorre desde la voz de la Iglesia ese camino de 50 años. Y la opción por los pobres también. Fíjate que hay una carta apostólica del jueves pasado, de León XIV, su primer pronunciamiento al mundo, que dice, bueno, miren, esto lo escribió Francisco, yo solo completé un poquito, una partecita, y la hago mía y es mi primer pronunciamiento oficial, digamos, para el mundo. Dilexité, hace 5 días. Y ahí el estilo de Francisco es, tenemos que seguir denunciando una economía que provoca muertes
y son cada vez los que más ganancias tienen, son pocos, y los muchos, la mayoría, no llega a niveles de bienestar mínimo. No en vano la primera visita pastoral de Francisco fue a Lampedusa. A Lampedusa, y Francisco insistió permanentemente con el tema de las migraciones, con el tema de que la gente busca algún refugio, algo para comer, fundamentalmente. Defender los derechos mínimos de las personas. Digamos, él va ahí y que en un Mediterráneo poblado de cadáveres no anda con medias tintas. Dice, ¿quién es responsable de estas muertes? Así. Todo el mundo quedó congelado porque no era muy protocolar, ¿viste? Pero ¿por qué? ¿Qué había atrás de eso? Atrás de eso estaba como el estupor de Europa y en el caso americano de los Estados Unidos de ¿por qué vienen acá, digamos? ¿Y por qué vienen acá? Porque tanto Europa como Estados Unidos se encargaron de expoliar, digamos, de dejar sin recursos casi al África. No quedó, digo yo, una gota de oro, un gramo de oro, de diamante, de marfil, de caucho, ni de sangre de los africanos por extraer. Y después se asustan porque como destruyeron todo, los africanos, para poder supervivir, se arriesgan su vida con las balsas precarias cruzando el Mediterráneo. Eso los llena de estupefacción. Digamos, y lo mismo en Norteamérica, se promovieron todas las dictaduras militares y todos los gobiernos que destruyeron la condición de vida de los pueblos del siglo XX, y siguen, y después se asombran porque algunos centroamericanos quieren ingresar a Estados Unidos para tener mínimas condiciones de vida. Sí, sí. Estuviste, o por lo menos el rodaje está en plena ejecución, es decir, la película. Estuviste con el padre Pepe Paola, ¿no? Estuviste también grabando por allí, ¿no? Hermosa entrevista. Yo me había planteado 6 entrevistas en Argentina, Brasil y México, ¿sí? Ahora van a ser un poco más. Sí. Las 2 de Argentina ya están filmadas, que son con el juez Andrés Gallardo, que es presidente de un comité panamericano de jueces. Son centenares de jueces, de magistrados de distintos fueros y jerarquías de todo el continente, por jueces y juezas por los derechos sociales. Es un colectivo que se funda por inspiración de Francisco y después incluso tiene una forma jurídica, no se llama decreto, no importa, es como un decreto del Vaticano de la época de Francisco, que lo deja establecido como una institución, el COPAJU, ¿no? Y después fuimos, Pepe y Paula, que fue el referente de los curas villeros durante 30 años, hace poco menos de 2 se mudó a Santiago del Estero. Casi coincidente con, viste que Francisco trasladó la capital de la iglesia, la sede primada de Buenos Aires a Santiago del Estero, porque era, digamos, el territorio más antiguo, que a los porteños mucho no les debe haber gustado. No. Y el Pepe se fue un poco antes de eso. La entrevista con él, por supuesto, fue maravillosa, porque el juez y él son, digamos, son franciscos puros. ¿Qué quiere decir? En su vida, no es que lo que opinan es de Francisco, no. Ellos viven como Francisco estimaba que había que vivir, digamos, con austeridad, haciendo que, en el caso de Gallardo, haciendo que la justicia no fuera, como dice Galeano, como las serpientes que solo muerden a los descalzos, sino que fuera dar a cada uno lo suyo, digamos. Y los dos, Gallardo y Di Paola, son, digamos, consagran su vida o casi toda su vida al servicio de los demás. Sí, bueno, el cura Pepe, bueno, tiene una gran trascendencia, sobre todo en un gran problema que tiene la Argentina y parte del mundo, como es el tema de la droga, ¿no? Y la posibilidad de que los chicos puedan recuperarse. Exacto. Después de la entrevista fuimos al Hogar de Cristo, o sea, conversamos con los jóvenes que están en adicción en distintas etapas, y por supuesto todo un respeto y un cariño inmenso, porque él le dedica su vida. Y después fuimos a la parroquia, donde estaban muchos de ellos. Pepe nos presenta, hay un aplauso, nos pusimos a llorar todo el equipo, Melina Delfino, Ariel Gaspó, Maxi Wendler y yo. Y yo te contaba antes de iniciar el programa que quedamos como tomados por la situación durante 3 o 4 horas, muy impactados. La entrega de Pepe es enorme, digamos, es una persona fuera de serie. Y eso te impacta. ¿Viste? Salís de a poco de ese contacto y te deja, por supuesto, embellecido por dentro. Esas son las 2 entrevistas de Argentina. Esas son las entrevistas de Argentina. Estuviste recientemente en Brasil. Contanos dónde fuiste y qué viste, por ejemplo. Estuvimos primero en un viaje largo, en pocos días, así que
Yo que estoy grande, viste, llegué, estaba descalabrado. Estuvimos primero en Porto Alegre con Monseñor Jaime Spengler, que es no solo presidente de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, sino que es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. O sea, es el jefe de la Iglesia de Brasil y el jefe de la Iglesia de América Latina, para decirlo corto. Sí. Yo llegué ahí gracias a la intermediación, digamos, de Monseñor Oscar Ojea, 2 veces presidente de la Conferencia Episcopal, seguro alguna vez lo entrevistaste, cuando Francisco era Papa, y de Emil Secuda, que es una joven teóloga brillante que Francisco llevó al gobierno del Vaticano y ahora está a cargo de la Oficina de América Latina. Así que con Spengler, bueno, yo te decía, no se puede hacer, no podríamos pedir que fuera mejor la entrevista, imposible. Fue tan maravillosa que no hay forma de mejorarla, digamos. Así que el año que viene se va a ver. Al día siguiente hicimos, no sé, la cantidad de kilómetros hasta un lugar más pequeño que se llama Ulia Negra. Y ahí entrevistamos a una mujer afro-brasileña, por lo que Francisco decía la afroamerindia, del Movimiento Social de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST, el movimiento social más grande del mundo. Sí. Bueno, y ahí quedamos absolutamente maravillados, asombrados, porque no solo por ella y por la entrevista que fue hermosa, sino porque vos que tenés experiencia, yo te preguntaría, Guillermo, ¿por qué no se hace en el resto del mundo eso? ¿Sabés lo que hacen? Tienen un predio grande, no sé, 3 manzanas, no en el centro de una ciudad, tiene a 40 kilómetros de una ruta. Ahora, ahí ellos trabajan todo el tiempo, tienen una vida espectacular. Ella dice, esto es el paraíso, porque todo lo que te puedas imaginar que una familia precisa está ahí. El cultivo en la huerta, el vivero, todo orgánico, digamos, tienen una compostera, no hay fertilizante, tienen chanchitos, vacas, gallinas. Entonces todo lo que vos comés ahí... ¿Fabrican sus propias viviendas también? ¿O no? Tiene una lanchería, que como te digo, un pequeño comedor, vos decís, pero no es que vos vais y te sentás sin avisar, pero si vos decís, esta noche vamos a ir 6, tienen ahí, en donde viven también tienen un comedor aparte, o para retirar comida, es una cosa impresionante. A la tarde comimos una merienda fenomenal. Lo único que no habían hecho ellos ahí era el azúcar morena, pero no es que lo habían comprado en un comercio, lo habían comprado a otro productor del Movimiento de los Sin Tierra a través de la cooperativa, donde ellos mismos venden el excedente. Una cosa increíble. Vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar qué impresión tiene cada uno de los entrevistados del Papa Francisco, ¿no? A ver cómo te impactó eso, ¿no? ¿Qué piensan del Papa Francisco? Si lo supimos valorar lo suficiente o no, me parece, ¿no? Enseguida seguimos con Esteban Cadoche, cineasta, está en plena realización la película El cura del fin del mundo. Bueno, Esteban, había quedado algo pendiente. Es decir, ¿qué impresión te llevó la opinión que tienen los entrevistados de Francisco? Bueno, todos ellos tienen, por distintas razones, muchos de ellos personales, un enorme respeto y un amor infinito, digamos, porque, te diría, por los pensamientos, las acciones y por la personalidad de Francisco, que son 3 cosas diferentes, ¿verdad? En pensamiento y acción vos hablás de... Yo creo que hay 2 paradigmas, Guillermo. Creo que vamos a coincidir en eso, en el mundo y desgraciadamente en la Argentina. El paradigma de la crueldad, por un lado, que viene del latín, crudelis, que quiere decir derramamiento de sangre con deleite. O sea, provocarle a otro sufrimiento, pero gozar, disfrutar de ese sufrimiento que vos le provocás al otro. ¿Te suena? Y el otro paradigma es el del cuidado, que también viene del latín, cogitare, pensamiento, reflexión, es aquel que pone atención, en el caso de Francisco, en los otros. Y claramente Francisco representa el punto más alto como líder mundial del paradigma del cuidado. Del cuidado de las personas, de los trabajadores, de lo que él llamaba los descartados, o sea, los que están abajo, de los que están abajo, el cuidado del planeta,
que a algunos no les preocupa, pues están fabricando naves espaciales para viajar a Marte cuando todo esté colapsado acá. Entonces, eso opinan ellos, que fue el mejor ejemplo en acción del cuidado, como te digo, de todas, de las personas, ni hablar de los más débiles, digamos. La misericordia es una palabra que lo usaba mucho. Misericordis, es decir, el corazón al lado de los sufrientes. Ancianos, enfermos, discapacitados, con una vigencia dolorosa en Argentina de estos días. Y eso es lo que rescata. Y cuando digo de la persona, también a mí me impacta. ¿Por qué? Porque Francisco, lo de la austeridad, que es casi rayana en el ascetismo de Francisco, no es cuando fue papa para que lo viera en la televisión del mundo. Lo hizo durante 50 años, digamos, esto de no disfrutar de ningún lujo, de ninguna comodidad. Digo, él era arzobispo de Buenos Aires, podría haber tenido una flota de, no sé, Mercedes-Benz, no se puede decir la marca, pero de Audi, 3 sirvientes personales, choferes. Y como decía el Pepe, él caminaba, se tomaba el bondi, lo tomaba el subte, después bajaba en la Villa 31, caminaba, ellos lo querían ir a buscar. No voy a buscar, dice, ¿por qué? Yo camino solo. Él no vivió, digamos, en los aposentos lujosos de la residencia papal del Vaticano. Vivió en una habitación que debe tener 4x4. Y más humilde. Y eso te remite a los primeros cristianos, a Cristo y los pescadores que caminaban con él. A pesar de que algunos cuestionaron la cultura del pobrismo, ¿no? Claro, Pepe, imagínate, Pepe y Paula, que dedicó su vida a mejorar las condiciones de vida de las villas de Buenos Aires, se indigna absolutamente con eso porque dice, los que hablan del pobrismo son los que fabrican los pobres. Nosotros lo que hacemos es tratar, como te diga, el MST de Brasil. Ellos se levantan, ordeñan las gallinas, se ocupan de las huertas, se ocupan del cuidado de los animales, todo el día trabajan. ¿Qué es lo que cualquiera quiere hacer? Trabajar, digamos. La gente humilde no quiere que le regalen nada. Francisco también puso el acento en un tema muy importante, que es el tema ambiental, ¿no? A pesar de la negación del cambio climático de algunos líderes mundiales, ¿no? El Papa lo puso, digamos, sobre Ahí me das 2 pies, a ver, ¿no? Con Laudato Si dice Pepe y Paula. El cuidado de la naturaleza, pero con el hombre y la mujer en el centro. Y si está bien las ballenas, pero en el centro está el cuidado del hombre y la mujer, porque si no hay gente que se preocupa por algunas especies en extinción, pero no le importan ni los niños del mundo ni nada. Ese es un punto. Y después está esto, el cuidado de la casa común, decía, sobre todo Arlet, la entrevistada del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Es absolutamente elemental. Y el otro pie que me das es por esto. Yo te conté que había 6 testimonios. 4 están rodados, faltan 2. La vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de Amazonia, una monja feminista, defensora de los pueblos aborígenes, ella es del pueblo Quiriri, que todo el tiempo está enfrentando los peligros de los depredadores del Amazonas que vienen con ametralladora y quemando viviendas, así. Y la otra es una mujer de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, donde nosotros aprendimos hace un tiempo, Guillermo, en la secundaria, lo de Fray Bartolomé de las Casas, ¿te acordás? Sí. El primer defensor de los aborígenes, de los indios, en el momento mismo de la conquista, es el ala de la iglesia pegada al pueblo. Pero el cambio climático, una conferencia de cambio climático que es en un mes, en Belén do Pará, donde está todas las Naciones Unidas, varios presidentes, va a haber una fuerte presencia de las iglesias del sur, América Latina, Asia y África. Y yo le pedí a Jaime Spengler, el presidente del CELAM, que nos tienda un puente para conseguir las entrevistas con el jefe de la iglesia de Asia y el jefe de la iglesia de África. Y él me dijo, quedad tranquilo, yo me ocupo de eso. Así que los vamos supongo, a entrevistar en un mes. Me imagino que esto va a tener un impacto mundial, esta película, y aparte se trata del primer papa latinoamericano, ¿no? Mucho tiene que ver con esto, ¿no? Seguro. Con lo que estás hablando. ¿Qué te dejó en lo personal? ¿Qué te está dejando en lo personal lo que estás haciendo? Una enorme riqueza. Pues vos sabés que yo hace 50 años que una de las preocupaciones, además de actividades, digamos, que tienen que ver con los demás, es la historia del pueblo de América Latina. No hace 50 años que la estudio, 51, cuando entré a la universidad.
y de su religiosidad popular, otro tema que va a ser central, ¿no? Las expresiones del pueblo de América Latina, digamos, esas multitudes que se desplazan en procesiones, el tema de las fiestas, de los santuarios, bueno. Pero estar todo el tiempo en el trabajo de alguien como Francisco, que es lo que ya dijimos, digamos, esa dimensión mundial, dice el Pepe, él traspasa todas las barreras, políticas, religiosas, es como fue Mahatma Gandhi en la India y Martin Luther King en Estados Unidos, o sea, traspasaron todas las fronteras, fueron líderes mundiales. Bueno, estar todo el tiempo inmerso en ese ambiente y con estos testimonios que son, de verdad son maravillosos desde el punto de vista personal, también profundo, te enriquece de una manera formidable. Salís de cada entrevista mejor de lo que entrás, ¿viste? Sí. Así que, y estamos cada vez más cerca de que León XIV brinde su testimonio. Vamos a ver, eso está en la esperanza sala de todavía. espera, ¿no? Está en la esperanza. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Cuándo se estrenaría la película? Los que sean del ambiente del cine y escuchen van a pensar que estoy loco. Tienen razón, estoy loco, no es de ahora. Fin de abril del 26, al cumplirse un año del fallecimiento de Francisco y un año de que sale ungido León XIV. Es pasado mañana, no importa. Así como parecía imposible que llegáramos al 70% del rodaje y llegamos, parece imposible estrenar en abril del 26. Lo vamos a hacer. Y no solo lo vamos a hacer, sino que más allá del circuito de la plataforma, cine, exhibición en ámbitos como sindicatos, no sé, vecinales, hay una sola institución capaz de hacer llegar el documental al pueblito de 150 habitantes de la sierra peruana o ya yendo para la Antártida. Esa es la Iglesia de América Latina. Ahí sin entrada, sin nada, por supuesto gratis, pero la Iglesia puede hacerlo llegar a la selva amazónica, a la sierra peruana, a la puna, y así va a ocurrir, lo van a ver millones. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Muy bueno, vamos a esperar ansiosamente hasta el año que viene. Gracias, Guillermo, a vos por la difusión. Bien, Esteban Cadoche pasó con nosotros. Gracias, Caro, Jessy, Selene, Gastón. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo.